¿Qué tal, mis queridos alumnos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vengo a brindarles el tema 2, que es el modelo conceptual en esta unidad 3, que es requerimientos de requisitos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es el diagrama y lo que es el modelo conceptual, algo que ustedes seguro han escuchado mucho. Vamos a empezar por el concepto. ¿Qué es un modelo conceptual? Un modelo conceptual es simplemente manejar los conceptos de lo que manejarán los casos de uso. Estos conceptos al final se van a convertir en clases, y estas clases van a tener datos, van a tener atributos, van a tener funciones, y son las que van a interactuar en el sistema. Un diagrama de modelo conceptual simplemente sirve para que tú visualices las relaciones que hay entre las clases que tengas, ¿no? Y las clases la vamos a ir creando conforme vayamos analizando los requerimientos del sistema. Entonces, en resumen, el modelo conceptual simplemente maneja los conceptos de cada caso de uso, los conceptos, ¿no?, que manejarán los casos de uso, y estos conceptos se convierten de ahí en clases, ¿no?, los cuales van a interactuar en el sistema. Estamos hablando de clases, estamos hablando de datos, estamos hablando de atributos y funciones. Entonces, algunos se estarán preguntando, ¿qué es una clase? Bueno, una clase viene a ser una estructura de datos. Una estructura de datos que está compuesta por atributos y métodos. Podríamos decir también que una clase es la unidad básica que encapsula información, y esta información se ve a través de un objeto. Ahora, quizás muchos de ustedes digan, todavía no me queda claro lo que es una clase. Bueno, entonces podríamos decir también que una clase es una entidad, ¿no? Una entidad, es un modelo, un molde, ¿no?, el cual tendrá características y el cual tendrá métodos o procesos que hacen algo. Ahí les estoy mostrando una diapositiva donde más o menos les grafico cómo es la estructura de una clase. En una clase nosotros vamos a poner en primer lugar el nombre de la clase. ¿Cómo se va a llamar la clase? Luego vamos a poner los atributos y finalmente las operaciones o métodos. Bueno, en sí, un ejemplo de una clase. Por ejemplo, si hablamos de un proceso de matrícula, tendríamos lo que es una clase alumno. La clase se llamaría alumno, ¿no? Entonces, este alumno tiene atributos o características y tiene operaciones o métodos. Pero, ¿qué viene a ser el alumno? Viene a ser una clase o entidad. Algunos le llaman entidad, otros le llaman clase. Ahora, a raíz de esta clase se pueden crear objetos. Entonces, podríamos decir que los objetos son unas copias de las clases. O sea, la clase es el molde y el objeto es la copia de ese molde. Se podría definir así. Entonces, la clase está compuesta por su nombre, sus características y sus procedimientos o procesos. Un ejemplo de clase, un alumno. Otro ejemplo, una secretaria. Otro ejemplo, una matrícula. Esas son clases. Ahora, ¿qué son los atributos? Los atributos vienen a ser las características de la clase. También se le denominan propiedades, atributos, campos, variables, ¿no? Entonces, son las características que determinan la apariencia o el comportamiento quizás de una clase. Por ejemplo, si estoy hablando de un alumno, una clase alumno, ¿qué característica hace diferente a un alumno de otro? Por ejemplo, sería la edad, ¿no? Por decir, un alumno puede tener 20 años, por ejemplo, y otro alumno puede tener 18 años. Entonces, la edad es una característica que diferencia a un alumno de otro. Ya, a esta característica se le llama atributo, o propiedad o campo. Otro ejemplo podría ser colegio de procedencia, ¿no? Todos los alumnos que se matriculen tienen ese atributo,
tienen esa característica, que vienen de un colegio, pero cada alumno viene de un colegio diferente. Ahora, puede ser que dos alumnos vengan del mismo colegio, pero es una propiedad que puede variar, ¿no? Entonces, eso es lo que es un atributo. Viene a ser las características de una clase. Podemos sacar más. Podemos sacar, hemos visto lo que es edad, colegio de procedencia, podemos poner DNI, si tiene DNI o no. Podemos poner características físicas, ¿no? Como por ejemplo estatura, peso, ¿ven? Entonces todo eso sería un atributo. Normalmente en un atributo se guarda un valor que puede ser numérico o puede ser alfanumérico. Por ejemplo, si estoy hablando de un atributo que es peso, estamos hablando de un atributo numérico, ¿no? Porque un peso es un número, por decir 70, que es 70 kilos, 80, que es 80 kilos. Ahora, si hablamos de colegio de procedencia, estamos observando que este es un atributo de tipo alfanumérico, porque es una palabra, ¿no? Es el nombre de un colegio. Generalmente los atributos se pueden distinguir por un tipo de dato, que es el cual se guarda ahí. Entonces, eso es lo que sería un atributo. Ahora, los atributos podemos clasificarlos por el ámbito en que se crean, o por el tipo. Nosotros podemos tener atributos privados, atributos públicos y atributos protegidos. Ahí en la diapositiva estamos viendo que está en inglés, public, significa que el atributo es público. ¿Qué quiere decir? Que este atributo de esta clase puede ser accedida por otras clases. Por su mismo nombre lo dice, es público. Entonces cualquier otra clase o cualquier otra entidad puede entrar y puede ver ese atributo. Ahora, normalmente los atributos no son públicos. Normalmente los atributos son privados. Ahí en inglés private, ¿no? Ya, esto indica que el atributo solo puede ser visto por su propia clase. O sea, por los procedimientos o funciones que hayan en la clase. Entonces, por lo mismo que es privado, ya no es accesible por otras clases. Ahora, tenemos también el tipo de atributo que es protegido, protected. Ya, este atributo viene a ser también como el privado, porque solo es reconocido por su clase, al no ser que otra clase haya heredado. Para eso vamos a ver el término herencia, ¿no? Que es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, si la clase hereda de esta clase y el atributo es protegido, es protected, yo puedo heredar. Por ejemplo, yo heredo algo de mi padre. Mi padre tiene un atributo protegido. Yo, por haber heredado de mi padre, yo también tengo derecho o tengo acceso a ese atributo. ¿Ven? Ahora, imaginemos que yo hubiera sido adoptado, por decir. Entonces, acá supuestamente mi padrastro sería en este caso, tiene un atributo protegido, yo no heredo nada, entonces yo no tengo acceso a ese atributo. ¿Ven? En el caso del atributo protegido, solo puedo acceder si yo estoy heredando, ¿no? Ahora, si sus atributos son privados, así yo sea su hijo más querido, ¿no? Igualito no puedo acceder a sus atributos porque son privados, ¿no? En este caso estamos hablando del protected, ¿no? Cuando es protected, si yo heredo, lo puedo observar o puedo manipular ese atributo. Si no, no. Ahora, si sus atributos fueran públicos, ya pues cualquiera, no solamente su hijo, sino cualquier persona puede acceder al atributo, porque es público. Entonces, eso es lo que es un atributo. Ahora, vamos a ver lo que es un método. Método, procedimiento, proceso, función, un montón de sinónimos. Los métodos es un conjunto de pasos. Si nos vamos a la teoría, un método es un conjunto de pasos que tienen como meta algo definido, ¿no? Tienen un fin. Bueno, en este caso, los métodos vienen a ser las funciones que puede hacer las clases, o sea, la funcionalidad que puede hacer la clase. Por ejemplo, si yo tengo el alumno, la clase alumno, tengo mis atributos como por decir edad, tengo tamaño, talla, peso, colegio de procedencia, ¿no? Ahora, pero este alumno, ¿qué se puede hacer con el alumno? Se puede grabar alumnos, se puede listar alumnos, se puede modificar. Entonces,
este grabar, listar, modificar, esto ya no son características, no son atributos, estos son ya procesos o métodos. Y es más o menos lo que vimos en la primera figura. Nosotros cuando vimos la primera figura vimos que una clase tiene un nombre, luego tiene sus atributos y luego tiene sus métodos o procesos. Entonces, para redondear la idea, si yo tengo una clase alumno, en los atributos pongo las características, como por ejemplo, código, nombre, edad, peso, talla, género, ¿no? Etcétera, un montón de atributos, los que necesitemos. Y más abajo en los procesos yo puedo poner qué es lo que se puede hacer con un alumno. ¿Qué proceso se le puede hacer? Grabar, modificar, eliminar, listar, buscar, etcétera, ¿no? Es como, por ejemplo, si vamos a algo de la vida real, un auto podría ser una clase, ¿no? Y las características o atributos podrían ser el color, el modelo, el precio, ¿no? Y los procesos o métodos serían, ¿qué hace el auto? Frena, acelera, no sé, se malogra también, es un proceso. Pero entonces hay que diferenciar entre lo que es atributo y lo que es proceso. Es diferente, no es lo mismo. Entonces, eso es lo que hemos visto en estas primeras diapositivas, ¿no? Lo que es una clase, lo que es un atributo y lo que es un método o proceso. Y esto lo estamos viendo dentro del modelo conceptual, porque el modelo conceptual es el diagrama que te permite la interacción entre las clases que uno va a desarrollar a través de lo que analiza en el sistema. Ahora, cuando nosotros tenemos varias clases, nosotros vamos a ver que estas clases se relacionan entre sí. Por ejemplo, si yo tengo una clase distrito, ¿no? Donde supuestamente van los distritos, y yo tengo una clase alumno, pero el alumno vive en un distrito. Entonces se diría que ahí hay una relación. ¿Por qué? Porque un alumno pertenece a un distrito, ¿no? Un alumno puede vivir en un distrito. Entonces, otro de los conceptos que nosotros tenemos que manejar en este modelo conceptual es lo que es las relaciones entre las clases. Ahora, nosotros tenemos varios tipos de relaciones. Tenemos la famosa relación 1 a muchos, 0 a muchos o de 1 a 1, ¿no? Eso lo estamos viendo ahí en la diapositiva porque el UML lo maneja así, ¿no? Lo maneja con un símbolo, ¿no? 1-n significa 1 a muchos, 0-n significa 0 a muchos. Entonces hay que tener mucho en cuenta lo que es la relación entre las clases. Ahora, vamos a hablar de un tema que lo habíamos mencionado, pero no lo habíamos visto así a profundidad. Lo que es la herencia. La herencia viene a ser el proceso mediante el cual una clase hereda de otra clase. Por ejemplo, si yo me pongo a analizar un auto y un camión, los dos son vehículos, ¿no? Entonces tienen características similares, como color, placa, número de llantas, marca, no sé, tipo de motor, etcétera, ¿no? Son varias características. Entonces, los dos también tienen procesos. Los dos frenan, aceleran, etcétera. Entonces, si yo quiero hacer un auto, un camión, no sé, quiero hacer una combi, por decir, ¿no? Quiero hacer una coaster. Si nos ponemos a analizar, esos diferentes tipos de vehículos tienen cosas en común. Entonces, lo ideal es crearse una clase, a la cual se le llama clase padre, donde yo ponga todo lo común que tienen esas subclases, ¿no? O sea, me voy por arriba. Me creo una clase, por decir, la clase vehículo, donde yo defino todo lo que va a tener los vehículos, los diferentes tipos de vehículos, ¿eh? Entonces, a raíz de ahí voy heredando, o voy creando subclases. Como en este ejemplo, puedo crear, a raíz de un vehículo puedo crear un auto, una camioneta, por ahí alguien podría decir, profe, un station wagon. No, el station wagon viene a ser un auto, pues, ¿no? Entonces no estamos hablando de marcas, sino estamos hablando de tipos de vehículos, ¿no?
Un auto es diferente a una camioneta y diferente a una moto, ¿no? Entonces se podría decir que estas tres podrían ser clases heredadas de una clase grande llamada vehículo. En este ejemplo de la diapositiva se ha puesto como una clase padre o superclase, como le quieran llamar. Hemos puesto una clase vehículo, donde tenemos como atributos lo que es dueño, puertas, ¿no? Y ruedas, dice, ¿no? Son unos atributos que se ha sacado. Entonces, como procesos tenemos, ¿no? Vehículo, características, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos procesos que quizás no se han definido muy bien, pero lo importante acá es definir que cuando sale el auto y sale la camioneta, esto hereda del padre, ¿no? Automáticamente. Ahora, adicionalmente, el auto puede tener algo más. El auto va a heredar puertas, va a heredar ruedas, va a heredar dueño, pero adicionalmente el auto puede tener un atributo propio de él. Y lo mismo sucede con la camioneta, ¿no? La camioneta va a tener lo mismo que está heredando del vehículo, más lo propio de él. Entonces, esto es lo que nos permite hacer la herencia. Ahora, muchos de ustedes dirán, ¿y para qué exactamente me sirve la herencia? ¿Realmente es recomendable? Yo creo que sí, porque si no, imagínense, ustedes estarían repitiendo a cada rato, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, pongamos el caso, ¿no? Pongamos el caso de que desaparecen los animales de la tierra. Entonces, ustedes que son ingenieros de sistemas, Dios les dice, creen los animales de la tierra, hay que crear. Entonces, por ahí alguien podría decir, ya, como a mí me gustan los perros, voy a crear primero el perro, ¿no? El otro dice, como a mí me gusta el león, voy a crear primero el león. Pero entonces, ¿cuánto tiempo se van a demorar en crear todas las clases si quiero crear todos los animales de la tierra? Entonces, yo empezaría creándome una superclase, ¿no? Donde pongo todas las características que tienen los animales. De ahí voy heredando. Por decir, a raíz de la superclase genero, no sé, quizás los mamíferos, los peces, las aves, ¿no? Los reptiles. Y de ahí sigo heredando. O sea, la herencia no solo es una vez. Yo puedo seguir heredando hasta lograr. Y si nosotros nos ponemos a analizar y vemos la estructura del reino animal, nos podríamos a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de ser, qué tipo de ingeniero ha hecho esto, ¿no? O sea, cómo ha creado y ¿no? Heredando, porque aparentemente parece que hereda, porque si vemos la clasificación de animales, vemos que se clasifican en vertebrados, invertebrados, mamíferos, reptiles y todo eso. Entonces esto parece un trabajo hecho por un superingeniero, ¿no? Que quizás es cierto, ha sido un superingeniero el que creó esto. Bueno, entonces lo que yo quería darles a entender con este ejemplo es que la herencia me permite reducir la creación de las clases, ¿no? Si yo manejo bien los datos, manejo bien los atributos, las características, ya no estaría duplicando datos, ya no estaría duplicando clases, ¿no? Y esto me ayudaría mucho. Antes de que se me vaya la idea, yo quería darles una opinión, porque hace poco yo mencioné un atributo edad. Bueno, el atributo edad, yo le he agarrado de ejemplo, pero en sí, como consejo les doy, nunca utilicemos un atributo de tipo edad, por decir. ¿Por qué? Porque el atributo edad está mal, el concepto de lo que es la edad está mal en lo que es el sistema. Porque si yo pongo en un atributo edad, por decir, yo digo, ya, este alumno tiene 20 años, entonces en edad le pongo 20, ya, y cuando pase el próximo año, este alumno va a tener 21, pero en el atributo edad dice 20, entonces tendría que estar modificando. Imagínense con cuántos alumnos más pasará eso. Entonces, el atributo edad no está muy bien visto en lo que es sistemas. El atributo debería ser fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque si yo en el atributo pongo fecha de nacimiento, esa fecha de nacimiento no va a cambiar. Pase el tiempo, pase lo que pase, no va a cambiar. Porque el alumno nació tal fecha. Entonces la edad se calcula, ¿no? Y esto va a evitar de que cada año yo esté cambiando el atributo o el valor del atributo, ¿no? Entonces, este es un consejo que yo les doy para que no les pase esto, ¿no? Porque hay algunos que todavía siguen poniendo como atributo edad. Yo lo agarré de ejemplo nada más, ¿no? Eso era un ejemplo, pero no debería ponerse un atributo de tipo llamado edad, ¿no? Porque la edad va variando, ¿ven? Entonces,
Eso sería, el atributo sería fecha de nacimiento. Porque esa fecha de nacimiento es fija y esa fecha no va a cambiar. Y la edad simplemente sería un cálculo, ¿no? Simplemente restando el año actual menos el año de nacimiento sale la edad. ¿Ven? Para terminar, estamos viendo un diagrama donde vemos lo que es las clases. Por decir, ahí estamos apreciando que hay una clase cliente, hay una clase empleado, una clase pedido y una clase producto. Entonces el modelo conceptual permite esto: enlazar todas las clases, ¿no? Hacer un enlace, hacer una unión entre todas estas clases, ver qué relación hay. Por ejemplo, si apreciamos en el gráfico, ahí vemos que entre el cliente y el pedido dice que un cliente 1, en donde dice cliente, y en el otro lado dice N. Ya, eso significa que un cliente puede pertenecer a varios pedidos. Y eso, si nos ponemos a analizar en la vida real, es cierto, porque cuando vemos una venta de algo, un cliente puede hacer varios pedidos. O sea, tú puedes encontrar en varios pedidos el mismo cliente, ¿no? Quiere decir entonces que un cliente pertenece a varios pedidos. Ahora, si vemos, ahí también dice, un empleado atiende varios pedidos, y esto también se cumple, pues, porque cuando vamos a una tienda, el mismo empleado vende a diferentes clientes, o sea, hace varios pedidos. Entonces, ahí tenemos también una relación de uno a muchos, ¿no? Un empleado atiende varios pedidos. Ahora, también tenemos pedido y producto. Y estamos diciendo que un pedido puede contener uno o varios productos. Y eso también es cierto, ¿no? Entonces, en un pedido yo puedo tener un producto o puedo tener varios, ¿no? Cuando se hace una compra, uno puede comprar un artículo, 2, 4 o etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá ya es el diagrama del modelo conceptual, que se encarga de enlazar todas las clases y hacer las uniones y ver qué relación hay entre uno a muchos, muchos a uno, etcétera, ¿no? Bueno, esto prácticamente es el tema de ahora, lo que es el modelo conceptual. Vamos a hacer un pequeño resumen, como estamos viendo aquí. Hemos visto que el modelo conceptual simplemente viene a ser el diagrama del modelo conceptual sirve para visualizar las relaciones entre las clases, ¿no? Ya, y el modelo conceptual coloca solamente los conceptos de lo que manejará los casos de uso, que finalmente serán convertidos en clases, ¿no? En las clases que ya van a interactuar en el sistema. La clase, una estructura de datos, ¿no? Encapsulada, que al final, a raíz de esa estructura, se van a crear objetos. Una estructura que va a poder tener atributos, características o métodos. Los atributos, las características de la clase, ¿no? Por ejemplo, no sé, color, peso, tamaño, dependiendo de qué clase estamos hablando. Estos atributos pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser protegidos. Los métodos son simplemente los procesos que se hace dentro de la clase, ¿no? O sea, la implementación de las funcionalidades que tiene la clase. Bueno, las relaciones entre clases pueden haber de unos muchos, de muchos a muchos, ¿no? De uno a uno. La herencia es cuando una clase hereda de otra, ¿no? Yo soy una clase y heredo de otra clase, y eso hace más fácil el diagrama de clases, ¿no? Entonces, es un tema que hemos visto, es muy importante porque esto de las clases viene a ser como una especie de introducción a lo que posteriormente va a ser la base de datos, ¿no? Nosotros posteriormente vamos a diseñar las tablas, que prácticamente son las mismas clases, con los mismos atributos, ¿no? Bueno, ya los procesos ya se hace en otra parte. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya agradado este tema 2, que es el modelo conceptual. Y bueno, nos estaríamos viendo muy pronto para ver lo que es el tema 3, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos dentro de muy poco. Gracias.